Empezando. Yo soy Mar, soy de Motorcico. Bienvenido, Bruno, gracias por venir. Y gracias a todos que están acá participando. Creo que es una actividad bastante grande, está buenísimo. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada especial, comentarles también que desde Motorcico nosotros solemos hacer estas charlas. Nos parece importante dialogar con otras prácticas, dialogar con otros colegas. Entiendo que vos, Bruno, estudiaste en la Universidad de Mar del Plata. Y acá la mayoría creo que somos de la UBA, y está bueno tener ese intercambio, como también está bueno empezar a tocar temáticas que creemos que no vemos en la facultad, que nosotros estamos por ahí con un programa bastante desfasado, son las patologías actuales, la sintomatología de ahora, y dado que estamos atravesando una situación bastante particular, donde, por ejemplo, los medios de comunicación son un eje muy importante ahora en nuestra vida, nos parecía muy importante empezar a tocar estos temas, dialogar con gente especializada y saber que son cosas que nos van a interpelar a nosotros como agentes de la salud mental. Así que bueno, también sepan que nosotros creemos que mientras más debate, más preguntas y más charlen, la charla va a ser más rica. Así que bueno, anímense a participar, tanto a silenciarse o a escribir cosas en el chat. La idea es que corra la palabra. Dicho eso, bueno, bienvenido Bruno. Él es Bruno Gabriel Silva de Anxiola. ¿Está bien dicho? De Anxiola, ok. Con perspectiva de género, graduado de la Facultad de Mar del Plata. Y bueno, bienvenido, gracias por estar y te doy la palabra. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece súper enriquecedor cohabitar espacios con colegas en formación y demás, y con gentes de otras disciplinas, ¿por qué no? También podría llegar a ser. Y tal como remarcabas vos, me parece importantísimo esto. El concepto de charla abierta o conversatorio, lo que fuera es, yo quizás selecciono, arrojo algunos disparadores y entre todos los vamos recogiendo, intercambiamos, disentimos, coincidimos o lo que fuera. O sea, que tengan en cuenta que mi intención también es esa, no una charla expositiva, sino propuestas para que vayamos desarmando. Eso me parece que está bueno. Les cuento un poco de dónde me posiciono yo para hacerme las preguntas que fueron surgiendo en base a la temática. La temática obviamente es afectaciones en cuanto a o a partir de los medios de comunicación desde una perspectiva de salud mental. Esa sería la temática, obviamente con una amplitud considerable. Por tanto, yo para hacer el recorte que me pareció más interesante para disparar, aunque igual me quedó muy amplio, tomo en cuenta, obviamente, también mis propias experiencias y antecedentes. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y he atravesado, entre otras cátedras, las de psicología social y la de psicología de los grupos, que muchas veces se dan como contenidos difíciles de poner en relación, pero bueno, mi intención siempre es un poco más ecléctica de lo que a veces acostumbramos. Entonces, mi idea es fundamentalmente basar los disparadores que fui armando en autores o construcciones que pueden estar asociadas a esas líneas teóricas. De todas maneras, las vamos a ir nombrando, presentando y demás. Me parece súper interesante nombrar a alguien que aparecía en las dinámicas que ustedes utilizaban para la convocatoria, que es Noam Chomsky. Me parece una persona fantástica, digamos, ¿no? Y muy importante, no solo para la ciencia o para las disciplinas científicas, sino políticamente. Fundamentalmente, Noam Chomsky es un excelente ser político que todavía hoy sigue metiendo bocado en cuanta situación puede y da pareceres siempre muy interesantes. Entonces yo siempre recomiendo la lectura y el acercamiento a lo que dice Chomsky, porque el nivel de actualidad que maneja hace 50 años es impresionante. O sea, siempre está en la actualidad y más, obviamente desde mi perspectiva. O sea que me encanta eso y me encanta
tomarlo como eje transversal en esto, digamos. ¿Qué advertencias debemos tener en cuenta a la hora de pensar el impacto, las influencias que los medios pueden tener sobre nuestra salud mental? Eso como puntapié. Ahora, yendo un poco a estos disparadores que a mí se me iban ocurriendo cuando pensaba en, medios. Primero que nada habría que pensar, cuando hablamos de medios, de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Porque vivimos en una época en la cual, no voy a hablar de globalización, ni de postcapitalismo o de capitalismo tardío, porque sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero vivimos en una época del frenetismo, de la mediaticidad, ¿cómo decirlo?, superpuesta constantemente, saltatoria, de la no profundidad, del sensacionalismo exacerbado. Si bien eso siempre hubieron épocas en cuanto a esa situación, pero creo que hoy en día tenemos un doble análisis en principio cuando hablamos de lo mediático. Primeramente, lo mediático tradicional / hegemónico, que sigue operando con fuerza, pero encuentra otros modos de resistencia. Y por otro lado, los medios que tienen que ver con lo más independiente, personal, autogestionado, que es, y esa es una de las particularidades de la época en la que vivimos, es algo que tenemos todos al alcance de la mano, digamos. Hoy en día todos tenemos instrumentos mediáticos al alcance de la mano, y eso hace que circulen en simultáneo distintas versiones sobre las mismas situaciones, ya no en espacios determinados como por ahí podían ser distintos canales de televisión, o distintas emisoras de radio, o distintos diarios, sino muchísimo más caótico, en muchísima más multiplicidad, y bueno, digamos, eso en sí contiene una característica que es problemática, a la vez que puede ser posibilitadora de cosas piola, digamos, ¿no? Por esto que planteo. Puede volverse un instrumento contrahegemónico, puede volverse un instrumento de visibilización, puede volverse instrumentos de expresión colectiva, o pueden volverse dispositivos personalizados para la influencia y el condicionamiento de las personas, digamos, también, porque todo a lo que accedemos a través de los dispositivos con los que interactuamos, fundamentalmente me refiero, por ejemplo, a teléfonos, tablets, computadoras, internet, lo que fuera, todo a lo que accedemos evidentemente no es ni inofensivo ni inocuo, sino que en muchos casos también obviamente está planteado bajo estrategias y obviamente bajo ciertos intereses. Pero eso vamos a profundizar y abrir el juego un poco más adelante. En principio, ¿qué me parece importante tener en cuenta? ¿No? Digamos, hablando de esto de la actualización de los planes curriculares y la desactualización, antes de mencionar algunas cuestiones de la psicología social quizás más cognitiva, me parece que siempre es importante en estas situaciones, o al menos yo, para hacer este tipo de análisis, nombrar autores que son más del palo de la sociología, digamos, ni siquiera desde lo psicológico, como pueden ser, obviamente, Foucault, Castoriadis, Giorgio Agamben, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es el eje transversal que yo me gustaría, o mejor dicho, que a mí me gustaría presentar para abrir el juego? Bueno, las nociones de dispositivo, ¿no? Que creo que como estudiantes de facultades de la República Argentina debemos estar familiarizados con esa noción, pero que básicamente tienen que ver esto, ¿no? Dispositivos sociales, ¿no? Porque obviamente hay otros tipos de dispositivos, pero cuando hablamos de dispositivos sociales, que por ejemplo en palabras de Foucault hablaríamos de estos entramados de relaciones de saber y relaciones de poder, que circulan, que atraviesan los cuerpos, que moldean y forman subjetividad, y que se transmiten fundamentalmente institucionalmente, o cuyo mayor peso de transmisión se da institucionalmente, ahí tenemos un gran concepto para dar explicación o para empezar el análisis de si los medios, los discursos sociales y los sentidos que se generan nos son inofensivos o no. En primera instancia, pensando esto, digamos, esta noción de dispositivo Foucaultiana, evidentemente lo que nos va a plantear es esto. Primero tenemos que situarnos en un determinado
momento en un determinado tiempo y espacio, digamos, ¿no? En dónde estamos analizando, en qué momento estamos hablando, y en qué lugar incluso, cuáles son los modos en los cuales la información circula para las personas, cuáles son las formas de acceso para la información, y obviamente cuáles son las cargas valorativas que tienen esas informaciones. Para no volver esto tan enroscado, básicamente lo que vamos a pensar es, cada época, a través de sus instituciones y de los sistemas que imperan en ese momento dado y en ese recorte espacial, va a producir subjetividades prácticamente a medida de los intereses sociales del momento. No es ingenua, o no es ingenuo el tipo de subjetividades que se producen. ¿Qué significa producir subjetividades, digamos? Bueno, tiene que ver con qué repertorio de deseos le vamos a permitir a las personas que tengan, qué repertorio de aspiraciones, qué repertorio de identificaciones, qué repertorio de representaciones posibles, digamos, ¿no? Desde las instituciones fundamentales, digamos, ya sea familia, ya sea escuela, ya sea trabajo, ya sea Estado, qué sentidos van a ser los que más circulan, los que más se avalan, los que más se presentan como esperables, cuáles van a ser los que más se presentan como no esperables o como no deseables, y cuáles van a ser los que directamente no se presentan o no se ofrecen, digamos, ¿no? Eso por un lado es importantísimo, ¿no? Por eso cuando hablamos de prácticamente desde cualquier corriente psicológica que tenga algún tipo de mirada construccionista sin ser extrema, vamos a decir que el lenguaje o lo que se nombra termina teniendo un asidero en la realidad y por contraposición lo que no se nombra queda por fuera de la representación y por eso corre el riesgo de quedar por fuera de la existencia, ¿no? Más simplificadamente, lo que no se nombra eventualmente no existe. Entonces, voy a tratar, espero que, a veces yo me enrosco mucho, ustedes avísenme si me estoy enroscando demasiado, pero trato de ir elaborando el pensamiento para que me pueda hacer entender lo que estoy tratando de presentar. En ese sentido, ayudándonos de Foucault y su noción de dispositivo, ¿qué estamos pensando? Bueno, no son ingenuos los medios de comunicación, no es ingenua la información que circula, no son ingenuos los sentidos que circulan, los que se permiten y los que se censuran, y a eso debemos prestarle especial atención. Ahora, Foucault, Deleuze, retomando esta noción de dispositivo, lo que va a decir también es, bueno, los dispositivos son máquinas de hacer ver y máquinas de hacer hablar, digamos, ¿no? Digamos, el dispositivo lo que busca es generar una cierta ordenación, o sea, dispone a que las cosas funcionen de una manera, a que las personas funcionen de una manera. Por eso dispositivo. Entonces, de vuelta, son modelos que se transmiten, que se invitan, que se incitan, que se imponen y demás. ¿Qué vamos a pensar en relación a esto? ¿Cómo es la problemática de los dispositivos hoy en día, digamos, ¿no? Porque lo que diría Foucault, por ejemplo, en su momento, cuando escribía, en otra época totalmente distinta a la actual, es, está bien, dice, las personas, por más de que no queramos, estamos en gran medida condicionadas por la simbología y los sentidos de la época en la que fuimos contemporáneos, en la que nos criamos, en la que nacimos, y en gran medida estamos determinados por eso, ¿no? Estamos disciplinados por eso, ¿no? El disciplinamiento de los cuerpos, de los pensamientos y de los sentires. Pero tanto Foucault como Deleuze, como otros autores, lo que van a plantear es que si hay una de las características que tenemos las personas es que, si bien estamos casi enteramente determinados a reproducir lo que se espera de nosotros, también tenemos pequeños habitáculos que para ese poder, que para esos dispositivos, que para esas instituciones son inaccesibles y por ende son indisciplinables. Digamos, siempre existe en todo momento, digamos, en que estemos hablando de una sociedad en la cual no se dé un autoritarismo absoluto, siempre va a estar la posibilidad de que haya algo distinto.
una parte indisciplinable. Llamémosle subjetividad, llamémosle autenticidad, llamémosle resistencia. Entonces, sobre el avance de lo que vamos a ir conversando hoy, vamos a retomar esto, digamos, ¿no? ¿Qué hacer con esas partecitas nuestras que, a pesar de estar muy predispuestas a ser condicionadas por los medios y por los sentidos que circulan, nos puede garantizar alguna práctica de libertad, alguna práctica de transformación colectiva, alguna práctica contrahegemónica? Eso lo vamos a retomar más adelante, pero en principio lo quería presentar de esta manera, ¿no? Hasta acá vamos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, o algo no le quedó claro de lo que mencionamos? Totalmente libre para hacerlo. Hola, buenas tardes. Bruno, yo tenía un comentario. ¿Se puede decir que estas subjetividades que se producen en nosotros es la normalidad con la que se establece? Bueno, es muy interesante porque usás categorías que Foucault retoma, digamos, ¿no? O sobre las que él construye gran parte de su teoría, que son las categorías de la normalidad y la anormalidad. Por eso yo planteaba, sí, digamos, lo que en general se transmite desde las instituciones como sentidos más esperables es lo que se asocia a la normalidad. Ahora, también en los discursos y en las instituciones y en esos sentidos que circulan, está nombrado lo anormal y lo indeseable. Pero lo que estamos viendo también, o lo que yo planteaba, es que además hay un montón de personas, identidades, prácticas y elementos que ni siquiera son nombrados, ni dentro de la normalidad ni dentro de la anormalidad. O sea, está en una posición, si fuéramos a Butler, de abyección, digamos, por fuera del mapa. Entonces eso también lo vamos a pensar en el sentido de cómo las transformaciones sociales recientes han ido visibilizando y ampliando incluso el lenguaje, incluso estamos usando el lenguaje inclusivo, muchas personas, han ido ampliando la representación para que esas inexistencias se reviertan, ¿sí? Pero eso que vos marcás es muy interesante. Claro, marca la agenda de lo normal y lo anormal, y se sirve de eso, porque eso también disciplina. Porque si yo solo nombrara lo que es normal, y lo otro no lo nombrara, dejaría mucho terreno a que eso de repente aparezca como una posibilidad. En cambio, si yo nombro no solo lo que es esperable y lo que está bien, sino lo que no hay que ser, ahí el disciplinamiento es más efectivo, porque por afirmación o por oposición yo voy a entender que hay una mejor manera de ser y una peor manera de ser. Entonces eso es muy importante. Está bueno esto que comentaste. Entonces, sumado a esto, digamos, ¿no? Siguiendo por esta parte más sociológica, yo les mencionaba a Castoriadis. Entiendo de vuelta que si son estudiantes de la UBA, conocerán a Cornelius Castoriadis y sus teorizaciones sobre el imaginario social, digamos, ¿no? Para ser muy breves en cuanto a lo que sería el imaginario social, tiene que ver con esto, lo que en algún momento dado y en alguna época determinada se dice que se es una determinada representación. Entonces, por ejemplo, el imaginario social de mujer o de varón, según la época y el momento y el lugar en el que lo midamos, ha ido variando, ¿no? ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? Hoy en día hasta ni siquiera podríamos contestar esa pregunta muchos de nosotros, como yo, por ejemplo, hoy justo en mi Instagram estaba jugando un poco con eso, ¿no? Pero si tuviéramos que decir qué es ser varón o qué es ser mujer, sin definir las prácticas sociales o culturales, muchas personas no podríamos decir nada. Porque si vamos a lo biológico no nos alcanza, porque si vamos a lo cromosómico, pero sin una intervención arbitraria del lenguaje, tampoco nos alcanza. Entonces, ahora, en otra época, no muy anterior a esta, si vos decías qué es ser varón, qué es ser mujer, era muy fácil contestar, ¿sí? Ser varón es jugar al fútbol, ser agresivo, trabajar, etcétera. Ser mujer es maquillarse, digamos, todas cosas que hay gente que las sigue pensando, pero bueno. ¿Cuál es la función del imaginario social? ¿Qué utilidad podría llegar a tener? Ayudarnos a ordenar el mundo, porque el mundo es tan caótico y tan cambiante y tan inabarcable que de alguna manera siempre nos hemos sentido más cómodos y con la necesariedad de tener categorías para poder cubrirlo. Entonces, el imaginario social es una cierta representación que, de nuevo, ¿por qué lo nombro? Porque se transmite desde las instituciones y fundamentalmente desde los medios de lo que se supone que tal persona, en tanto
representante de tal categoría o de tal grupo tiene que ser, o lo que se esperaría que tal persona sea. Evidentemente, volviendo a lo que vamos a retomar más adelante, de qué hacer con esta parte indisciplinable a la que los dispositivos no pueden acceder, cuando planteamos el imaginario social, hay dos vertientes. Está el imaginario que es el instituido y el imaginario que es el instituyente. Muy sintéticamente, lo instituido es lo hegemónico, lo normal, como decía el compañero recién, lo que ya está instalado. Y lo instituyente tiene que ver con esos discursos que buscan algún tipo de transformación de ese status quo ya establecido, digamos, ¿no? Esa posibilidad de transformación, esa posibilidad de revertir y de generar sentidos distintos, que obviamente lo desarrollaremos más adelante, pero es imposible lograrlo en soledad. Todos los procesos contrahegemónicos que nombremos no se logran a partir de actos individuales, sino de actos no solo colectivos, sino políticos, y eso es muy importante también, porque las luchas, cuando no tienen un sentido político, probablemente se difuminan con facilidad, y aquello contra lo que se lucha, si lo nombramos como lo hegemónico, está más que preparado para resistir embates que no demuestren la suficiente convicción y coherencia, digamos, ¿no? en ciertos movimientos sociales. Entonces, tenemos dispositivos, tenemos los imaginarios sociales, y para llevarlo más al lado de la psicología, si bien quien inicia esto no es psicólogo, pero es importante también nombrar el concepto de representaciones sociales, que muchas veces queda muy yuxtapuesto al de imaginario social, pero de vuelta, para ser muy sintéticos, las representaciones sociales, depende del modelo desde el que se lo tome, pero justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con socialmente persona en determinada profesión, en determinada situación, en determinado trabajo, digamos, son las ideas que individualmente nos vamos armando para hacer una lectura del mundo, para nombrar el mundo, para predecir los sucesos, para saber dónde me ubico. Entonces, ese es otro concepto que es fundamental, el de representación social, que lo podemos tomar desde Moscovici, pero también después podemos ver cómo desde escuelas o desde tradiciones más cognitivas o sociocognitivas se ha también incorporado este concepto para pensarlo de una manera más sistematizada, ¿sí? Yo ahora lo que estoy haciendo es presentar algunos conceptos que me parecían interesantes como para poner en esta tela de debate. Bien, en este primer juego que abrimos, ¿no? De evidenciar que sí, los medios de comunicación y las instituciones tienen un sentido, que sus intereses no son ingenuos, que en general buscan la preservación del status quo y que están dispuestos a hacer cualquier cosa en función de eso. ¿Qué se les va ocurriendo? ¿Qué les surge pensar? ¿Con qué lo relacionan? No sé, lo que quieran. Abro el juego para esto, para ir coelaborando esta conversación. Buenas noches, permiso. No sé si escucharon hablar, creo que está muy de moda este nuevo filósofo Byung-Chul Han, que habla un poco sobre estas cuestiones de la reversión del panóptico de Foucault sobre el panóptico digital. Entonces me resuenan mucho estas situaciones como esta situación de tantas pantallas y del control sobre esto y las pantallas. Bueno, me sonaba con esto del status quo como esto de estar como detrás de la pantalla y desde ese lado mantener también estos imaginarios o estas representaciones. Bueno, muy interesante eso que vos planteas, Matías, porque yo podría preguntar, ¿cómo ha cambiado a partir de esta era en la que vivimos la noción de la intimidad? ¿Qué piensan ustedes? Hoy en día, ¿cuánto se ha extendido esta noción de la intimidad o de cuánto yo me permito exponerme o exponer mi vida o mi cotidianidad? ¿Es algo en lo que han pensado? ¿Alguien quiere aportar algo en relación a esto? ¿Qué piensan de la intimidad hoy en día en esta era de, como decía Mati y como decía Byung-Chul Han, digamos, ¿no? El panóptico 2.0? ¿Qué les parece? Y yo pienso que, entre comillas, se me escucha bien, es como si fuera la era de la transparencia. Antes vos cerrabas la puerta de tu casa
y nadie se enteraba si vos ibas a ver a tu sobrino, si te bañabas, si comías, que no comías. Yo creo que no hay intimidad, en ese sentido pienso que un montón de cosas que no le interesa a nadie, que vos comés o a dónde vas. No. Yo lo que pensaba en relación a la pregunta anterior, Sí. yo creo que el sistema aprende del sistema. Es decir, no creo que haya nada que suceda a nivel global mundial que esté por fuera de la previsión del sistema. Vos decías esto de la rebeldía. Yo lo tomé para hablar de la rebeldía y pienso que el sistema prevé la existencia de rebeldes. Y entre comillas, los diferencia entre rebeldes que son peligrosos y rebeldes que quizás no lo sean tanto. Un ejemplo de rebelde peligroso, como muy paradigmático, es el Che Guevara, digo. Uh-huh. Y los rebeldes, en serio, los que tienen poder para cambiar el sistema de alguna manera, ninguno está vivo. Y el que está vivo está como, en el momento, termina por morir, digamos. Yo, un poquito más, yo leí muchas distopías. Me gusta mucho el género literario de las distopías. Yo estudié psicología, pero bueno, nada. La distopía es algo que me da a pensar, ¿no? Entonces, planteaba, bueno, 3 distopías como importantes. Orwell, que es como la distopía más autoritaria, más violenta. Que el sistema ya las implementó en el siglo XX y en otros siglos anteriores. Digo, el nazismo, bueno, el comunismo, cualquier tipo de totalitarismo es de lo que Orwell, digamos, se va a basar. Después hay como una superación de ese tipo de autoritarismo que es el de Huxley. Huxley y Un Mundo Feliz. Que, si mi opinión es que hoy en día estamos bastante más cerca de Huxley que de Orwell. Pero en el que terminé pensando es uno que se llama, es una novela distópica, se llama Nosotros, que si uno la leyó es muy buena, si no la leyó vayan a leerla, que se borran las subjetividades. Acá la gente en esta historia no tiene nombre, no es Santiago, Pedro, Bruno, María, la gente tiene números. No hay un yo, no hay un vos, hay un nosotros. ¿Con qué lo relaciono para que no quede demasiado descolgado? Con lo que el sistema propone en términos de éxito, belleza, como dos paradigmas importantes. Entonces, vos ves que el modelo hegemónico de belleza son cuerpos no irreales porque se pueden alcanzar en términos reales, digo, pero muy difíciles de alcanzar. Y muy grave la consecuencia psíquica de no alcanzar ese cuerpo. Digo. Entonces, en términos sociales, el sistema propone, otorga y castiga. Castiga en términos de no violentos, sino de... hay mucha gente con depresión por no alcanzar los cuerpos hegemónicos. No estamos hablando de estoy deprimido porque el índice de suicidios por el tema de corporales es grandísimo. Acá y en todas partes del mundo. Entonces creo que, bueno, el sistema termina aprendiendo de sí mismo. Entonces es como, no es que yo haya perdido la fe, no se confunda nadie, pero es como difícil de vencerlo. El sistema es muy difícil de vencer. Así que bueno, no sé si se entendió nada de lo que dije, pero... Sí, se entendió. Me parece súper interesante lo que vos planteás, Santiago, en varios sentidos. Trato de acordarme las distintas cosas que fuimos nombrando. Primero, esto de la era de la transparencia y de la no intimidad, me parece clave en el sentido de lo que hablábamos también, ¿no? De esto de los dispositivos, como en tanto nombradores o no, determinantes de la existencia o no. Hoy en día, para muchas personas, el no habitar las redes sociales es prácticamente similar a la inexistencia. Hoy en día, para muchas personas, si van a comer a un lugar y no publicaron que fueron a comer a ese lugar, pareciera como si no lo hubieran hecho. Digamos, el hecho de la mostración en las redes sociales y la aparición en las redes sociales es como una capitalización de mis experiencias. Me ayuda como a darle unidades de significación, digamos, ¿no? Y esto no es menor, para nada. Eso por un lado.
Por otro lado, esto que vos decías de la dessubjetivación, bueno, me había faltado esta pata. Giorgio Agamben, más contemporáneo, cuando retoma estas nociones del dispositivo, él dice, está bien, digamos, si vamos a Foucault, el dispositivo produce subjetividad. Pero Agamben, primero, bueno, amplía el sentido de lo que es el dispositivo, él extiende el dispositivo a muchos otros elementos, dice que incluso, no sé, la lapicera con la que escribimos, el teléfono móvil o la computadora son dispositivos, y que lo novedoso de esta última era es que los dispositivos operan en función de la dessubjetivación, no de la producción de la subjetividad, sino de la dessubjetivación, obviamente en función de la homogeneización y en función de la numerosidad en el sentido de esto, del anonimato. Si fuéramos más a la filosofía existencialista, más a Heidegger, del anonimato, o sea, de sumergirme en un grupo y desaparecer yo, entrar en una red social y jugar un papel y desaparecer yo. Eso por un lado es importantísimo porque vuelve lo distópico verdadero. Si ustedes ven capítulos de Black Mirror, a veces no van a entender cuál es la distopía. A veces sí, pero otras veces no tanto, digamos, ¿no? Sobre todo con la pandemia que estamos atravesando. ¿Quién se hubiera imaginado que en esta era de tanta supuesta libertad y libre albedrío llegaría a una situación que globalmente nos obliga a encerrarnos? Era impensado, digamos, ¿no? Que la tecnología actual, biomédica y demás, no pudiera hacer frente a una enfermedad contagiosa. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no me quiero perder nada de lo que fuiste diciendo porque era muy interesante. Esto de que el poder o el sistema contempla estas líneas de fuga o rebeldías, yo pienso lo mismo. Obviamente nos encontramos ante la disyuntiva de optar por una visión más optimista o una visión más pesimista. Es muy inevitable optar por una visión pesimista porque, como decís vos, el poder se sofistica de una manera tal que opera en nosotros, ya no como cuando hablábamos de la sociedad disciplinaria o la sociedad de control, digamos, en la cual la violencia era ejercida más explícitamente para sancionar, aunque eso sigue sucediendo, porque las fuerzas represivas, sobre todo con los ministros de seguridad que nos echamos últimamente o históricamente, tienen piedra libre para hacer lo que quieran prácticamente, y a Chocobar le damos una medalla por asesinar a una persona, pero más allá de eso, no hace falta tanto esa forma de coerción explícita, sino sofisticada, en el sentido de un control invisible que las propias personas sostenemos y reproducimos, y en la cual en muchos casos encontramos un goce en pensarnos revolucionarios, cuando en realidad estamos en un lugar del casillero que está totalmente contemplado por el poder y por la hegemonía. En eso estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, tenemos fábricas produciendo remeras del Che Guevara o marcas de moda que te cobran una remera que dice feminist, 5.000 pesos, y seguramente las condiciones de confección de esa remera habrán sido por mujeres precarizadas y que ganan 10 pesos la hora. O sea, quiero decir, el sistema es muy astuto y se sofistica cada vez más. Por eso, volviendo a esto de los medios de comunicación, también, que es este tema que nos convocaba, igual está bueno también poder correrse porque es interesante, pero digo, en esto de estar en este panóptico actualizado, 2.0, 3.0 o lo que fuera, de vuelta, digamos, ¿no? En esto de las publicidades, de las imágenes que se me muestran, de los modelos a seguir que se me presentan como los más deseables y a los que yo debería aspirar, también opera obviamente la matriz del sistema y la matriz de lo hegemónico, y obviamente que produce efectos en las personas. De hecho, si vamos, no sé cómo es el plan de estudio de ustedes, pero por ejemplo en la Universidad de Mar del Plata de ansiedad y depresión vemos poco y nada, digamos, ¿no? Muy por arriba. Y hoy en día yo diría que si una de cada 3 personas no presenta ansiedad y o depresión, no sé, estamos muy cerca de ese índice. Entonces, por ejemplo, hablando en eso, ya que abrimos el juego y tiene que ver con medios, ya sea en cuanto a noticias del COVID, en cuanto a noticias en general o en cuanto a los ideales o a lo que se nos presenta como modelos a seguir. ¿Qué piensan ustedes de
las redes sociales, por ejemplo, tomemos ese recorte, las redes sociales como factores ansiógenos para las personas. ¿Es algo que lo tienen identificado? Seguramente sí. ¿Es algo que piensan que no, que se sobreestima? ¿Cómo suelen ver esto? No sé si se entendió lo que hizo, ¿no? A mí me pasa mucho con Instagram que cada vez los contenidos son mucho más cortos. Yo que estoy en Instagram desde que comenzó a ver que las historias duran 14 segundos, o donde se prioriza la imagen, el texto muy chiquitito, que hay veces que me duelen los ojos de leerlo y todas esas cuestiones, como vemos ahí, digamos, como, y todo tan express, y todo tan ahí, todo tan, te produce, es ansiógeno. O sea, las redes son ansiógenas. Yo termino el celular y termino, hay veces que siento como, inconscientemente, claramente, ¿no? Como falta de aire o cosas así que digo, mira, como me produce eso. Bien. ¿Qué más? Hola. Sí. Hola. Acá. Hola, Bruno. Hola. Quería comentar que justo, de hecho, estos días puntualmente me está pasando, que yo soy fotógrafa y estoy trabajando con una chica que me está asesorando en lo que es la comunicación visual de mi cuenta, más que nada con el fin de en algún momento tener clientes y poder hacer algo de plata con lo que hago, que también tiene que ver con el activismo y eso. Y es tremendo cómo me está saturando la cabeza el justamente tener que pensar todas esas cosas, que el post, que el título llame la atención, que sea de tantos caracteres, que tenés que subir una historia tal día, que no otra historia tal día, y es tremendo cómo estos últimos días me repegó. Yo no soy de sentir ansiedad y con eso lo estuve sintiendo. Pues se hace muy denso cuando tenés que pensar todo, también para eso, para que sea el consumo de la gente que vos decís, bueno, lo tienen que leer. Siempre va a haber gente que se va a copar a leer cosas largas, pero cada vez efectivamente son menos. Y te pone, a mí me está poniendo como loca estos días. Súper interesante. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a esto? Sí. Sí, yo estaba pensando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola. Pensaba recién en lo que decía Magalí, lo que decía Matías, que viene siendo como un tema de discusión y charla permanente. Cómo de repente hay como una uberización de las profesiones, de todas las profesiones, y nos encontramos autogestionando, ¿no? Medios para poder trabajar, ¿no? Como pareciera que de repente todo el mundo tiene que ser creador de contenido, que los tiempos para crear tienen que superponerse y solaparse con el tiempo de formación o el tiempo de ejercicio de una profesión. Yo creo que es la sensación de vertiginosidad del mercado, cómo se va acelerando y perfeccionando, dónde nos tenemos que encajar para poder seguir existiendo, haciendo algo de lo que nos permite transformar. No sé, me interpela mucho todo eso porque también la vivo, me pone en la cabeza, y veo mucha gente muy talentosa, como muy trabada, porque pareciera que ahora la única manera de salir y de mostrarse, y más ahora en pandemia, donde todo es redes, hay una pared, una nueva pared a la que hay que amoldarse, ¿no? Totalmente. Súper interesante esto, digamos, ¿no? Tomo cosas que han comentado el estrés. Ahora seguimos abriendo el debate, pero para que no se me pierda, porque me parecía interesante. Primero, esta predominancia de la imagen, digamos, tan fundamental y tan característica de las lógicas en las redes en las que nos movemos hoy, pero fundamentalmente también esto que decía Laura, ¿no? Este pasaje de la lógica estatal a la lógica del mercado, ¿no? O sea que empezamos a pensar todo el tiempo como consumidores y como objetos consumibles por las otras personas. Entonces empezamos a tener que pensar estrategias para vendernos y comprarnos entre nosotros, aunque suene terrible, pero cada vez más en nuestros vínculos humanos nos manejamos de forma objetualizada y mercantilizada. Y esta situación, ¿no? Como dirán los neomarxistas también, y en relación a lo que hablábamos antes con Santiago, la sostificación del poder lleva a que hoy en día no opera tan disciplinariamente sobre nuestros cuerpos, sí lo hace, pero no fundamentalmente, sino que su mayor eficacia es operar sobre nuestros deseos, digamos, ¿no? O sea, capturan muy claramente nuestro deseo, porque el deseo funciona de una manera tan particular que hace que creamos que libremente deseamos o anhelamos cosas que en realidad están
claramente implantadas y determinadas desde lo externo, volviendo a los medios, por ejemplo, desde los medios de comunicación, desde los medios de información, desde las redes sociales. Todo el tiempo se construyen sentidos que más explícita o más implícitamente se nos aparecen como deseos, modos de ser, modos de pertenencia. Y es tan importante identificar esto, porque a pesar de que no nos permite evitarlo, nos hace dar cuenta de que es muy difícil, si estamos en el mundo en el que estamos y habitamos espacios o redes, por ejemplo, en este caso como hablamos Instagram, ¿no? Habitamos un espacio como Instagram, con las lógicas que tiene, y pensemos bien, ¿pero qué es Instagram? Es la predominancia de la imagen, es la saltatoriedad y la superfluidad absoluta. De hecho, las historias, esto de que duren 24 horas, y yo no tengo dudas de que en algún momento van a durar 12 horas, porque ya 24 horas va a ser mucho, digamos, y esta situación de cómo, evidentemente, todo el tiempo hay que estar generando algo, todo el tiempo hay que estar alimentando ese contenido, y esto que mencionaba también Maga, por ejemplo, yo ponele que tengo un espacio en el cual intento generar contenido sobre cuestiones más o menos profundas, noto absolutamente que cuando por ahí pones alguna cosa que es más pava, o una consigna, o un renglón, tiene mucho, o una imagen, ni te digo, tiene mucho más impacto que cuando tratás de hacer una placa con 2 párrafos. O sea, es como un 2 párrafos. En Instagram no te lo leo, piensa la mayoría de la gente, ni a palo. De hecho, la extensión que te da para hacer una bajada en una foto, creo que son 400 caracteres, que no te alcanza para poner nada tampoco. Ahora, a la gente que le va fantástico, por ejemplo, en Instagram, que se logra adaptar a esa lógica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Videos cortos, reels, bueno, ni te digo los TikTok, digamos, hemos tenido un boom de profesionales haciendo los TikTok de ansiedad, depresión, digamos, ¿no? Como que con musiquitas diversas, y más allá de cuestionarnos si eso está bien o no está bien, creo que son los intentos que cada quien puede hacer para no caerse del sistema, digamos, porque si yo no, hoy en día, antes era tener mi tarjetita, antes era el boca a boca, y eso sigue operando. Pero, por ejemplo, yo sí, no sé, fotógrafo, psicólogo o lo que fuera, no estoy ofreciéndome como alguien consumible en las redes sociales, yo estoy perdiéndome probablemente la mayor fuente de consultantes que pueda tener. Entonces, o transo con eso, o me resigno a hacer un camino que probablemente me sea más arduo, o no necesariamente, porque mucha gente se maneja así y le va bien, pero quiero decir, está como esa sensación de tendría que estar acá. Y para estar acá no puedo imponer mi lógica, me tengo que acomodar a esta lógica que obviamente me plantea esta red social, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de toda la información que le regalamos a estas redes sociales, ¿no? Porque ¿cuántas veces aceptamos los términos y condiciones sin ver que estábamos vendiendo el alma, o ni siquiera vendiéndola, regalándola? Y muchas veces se enfatiza en esto, ¿no? Como decir, bueno, si leyeras los términos y condiciones, por ahí dirías que no. Y es mentira. Porque Instagram puede decirme, mirá, te vamos a cobrar 300 pesos por mes, te vamos a ir a visitar a tu casa o a sacar fotos a la puerta de tu casa una vez por año, y si la condición es estar en Instagram, yo creo que el 80% de las personas estaría igual, ¿sí? No creo que la gente diría no. Dirían, bueno, ¿qué va a hacer? Ya fue, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar cuánta información le regalamos a estas redes sociales, también lo hacemos. Y volviendo a esto de los medios, los modelos, los sentidos que se transmiten, hablando un poco de esto de la Big Data, ¿no? Este fenómeno que se nombra tanto hoy en día, Chomsky habla mucho de eso también, que tiene que ver con esa gran masa de información que se va formando, con todo esto que entre que nos sacan y le regalamos a las redes sociales, de nuevo, no es solo, digamos, no opera únicamente en el sentido publicitario de venderme productos que sorprendentemente están muy dirigidos a mis intereses, cosa que nos pasará a todos, ¿no? La gente a veces flasha que el micrófono les está escuchando, pero no hace falta que el micrófono te escuche porque hay historiales de búsqueda, han habido investigaciones y han habido comprobaciones de que este tipo de informaciones han tenido juego en elecciones presidenciales, por ejemplo. Cambiemos, tenemos un montón de campañas que han sido comprobados que la Big Data y la información personal de los usuarios de, por ejemplo, Facebook, que es quien en general tiene los tejemanejes de
toda la información de nuestra vida, han sido utilizados para armar invitaciones o noticias o recortes específicos para producir sentidos específicos y condicionar los votos en un sentido específico de las personas. Y es impresionante, cuando uno investiga sobre eso, es impresionante lo que se ve, porque ahí te das cuenta de que no es una pavada, que tampoco sería una pavada que lo usen para venderme algo y que usen mi información para ir estableciendo los patrones que va a seguir mi vida. Pero ya acá estamos viendo de que incluso tiene usos políticos, partidarios, entre muchas otras cosas. Entonces, indudablemente nuestro estar en las redes sociales y nuestro estar mediáticamente, porque también pasa esto, a veces, perdón que hablo mucho, yo podría estar hablando 50 horas, así que discúlpenme y ahora voy a frenar. Pero a veces nos pasa como que sentimos, bueno, ya está, yo no consumo sistema, no miro la tele, no miro el noticiero, no leo los diarios, pero tengo mi Facebook, tengo mi Instagram, tengo mi TikTok o lo que fuera. Ojo con idealizar las redes sociales o de creer que están descontaminadas de eso y de subestimar los efectos que tienen en nuestra salud mental. Porque si yo estoy habitando un espacio en el cual la lógica es que todo dura 24 horas, que todo voy pasándolo así por arriba, que lo que me llama la atención es la imagen, que de nuevo, volviendo a los neomarxistas, si vamos por ejemplo a Huppert, aparece esto, la égida de la imagen. Primero imagen, después todo lo demás. Si yo me muevo en esa lógica, para mí la imagen va a ser un eje fundamental, no cualquier imagen, sino una imagen hegemónica, implantada, que ni siquiera es humanamente posible, y además voy a tener esta tendencia a moverme por el mundo de una forma superficial, saltatoria, ¿sí? Poco profunda, y a evitar todo tipo de profundización. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, volviendo a la psicología social, por ejemplo, si tomamos hay un autor interesante que se llama Javier Serrano Puche, español, que retoma la teoría de Goffman, sociológica, digamos, que supongo que la habrán conocido, pero bueno, Goffman básicamente lo que planteaba era que las personas constantemente performamos, o sea, actuamos determinados papeles en función de los escenarios en los que nos movemos. Es una teoría sociológica muy interesante, y lo que va a decir es que todo el tiempo lo que hacemos y los papeles que armamos están condicionados por lo que esperamos que la otra persona vea. O sea, todo el tiempo nuestra lectura, desde su enfoque dramático, va a ser cada quien como actor y las demás personas como auditorio. Entonces, en general, tratamos de ser conscientes o de filtrar qué es lo que muestro y qué es lo que la otra persona interpreta de mí, aunque obviamente en situaciones presenciales el control sobre eso no es absoluto. Muchas veces se nos filtran las incoherencias, o se nos filtra cuando estamos tratando de mostrar algo, pero no es lo que sentimos o lo que fuera, porque qué sé yo, digamos, no es muy fácil o no es tan fácil falsear nuestras actitudes o lo que la otra persona interpreta de nosotros. Pero la posibilidad y el gran riesgo de las redes sociales, y con esto termino este segmento, la posibilidad y el gran riesgo de las redes sociales, lo plantea Serrano Puche y lo podemos pensar hoy en día, es que nos hacen mucho más fácil mostrar versiones idealizadas de nosotros mismos, porque entre los filtros, entre que la foto que yo permito que se muestre y la que no, la foto de perfil y qué sé yo, el contenido que muestro, el estilo de vida que yo puedo mostrar, me es mucho más sencillo mostrar solo lo que a mí me parece deseable que la otra persona vea, que presencialmente. Entonces, ni hablar de que además nos permite tener distintas identidades o distintos perfiles, o ser realmente falses a un nivel ya cínico, diría Goffman, pero más allá de eso, en lo más mínimo, nos permite mucho construir artificialmente versiones idealizadas de nosotros mismos. Y eso no solo opera para con las otras personas, sino para conmigo mismo, porque llega un punto en el cual yo me empiezo a comparar con mi realidad idealizada de las redes sociales, o comparo mi realidad con la idealización que veo de los demás en las redes sociales. Y ahí entramos en un problema que tiene que ver con lo que mencionaba Santiago, que es, en esa comparativa, cuando yo me comparo con versiones idealizadas de las demás personas y de mí mismo, lo más probable es que eso me resulte deprimente, frustrante, desilusionante. Entonces hay que tener mucho cuidado y un uso muy responsable
con las redes sociales y ser muy reflexivas respecto de qué de mí estoy mostrando y cuánto se refleja mi persona en lo que yo estoy mostrándole a los demás. Si yo me viera en tercera persona, ¿estaría hablando de mí o estaría hablando de alguien más? Eso me parece muy importante para pensar en estos momentos. Disculpen por la extensión. Ahora, si me callo un buen rato, digan lo que tengan ganas de decir, perdón, pero bueno. Espero que se entienda más o menos lo que intento decir, porque pues estuve trabajando un montón de horas, así que puede ser que esté diciendo cualquier cosa, lo siento. No, para mí es muy interesante lo que planteás. Me sale pensar, bueno, o sea, ¿cómo regulamos entonces ese uso de las redes sociales? Porque sí, o sea, me parece que el límite que vos planteás de poder tener como un autorreconocimiento de qué imagen mostramos en las redes sociales es como un poco como ideal pensarlo, me parece, en nuestra cotidianidad, tener ese registro. Excepto que, no sé, tengas la voluntad de venir a esta charla, pensarlo 2 segundos y cuestionártelo. Me parece que quizás es un lugar de reflexión al que en el día a día no se llega, entonces me sale pensar, bueno, ¿cómo se regula entonces? Porque constantemente todo el mundo tiene a la mano poder crearse un Instagram o un Facebook, ponerse las fotos que quiera, mostrarse como se le dé la gana. Entonces como que me sale preguntarme eso, porque no sé si existe una regulación, no sé, estatal o no sé, como que no se me ocurre a qué nivel se puede llegar como para que sea un poco más sano el uso de las redes sociales. Tampoco sé si existe, no sé, muchas preguntas. No, pero está bueno, es algo que hasta incluso muchas veces se trae a terapia, porque hay tanta subestimación o tanta naturalización del sobreuso de las redes sociales, que yo te podría llegar a decir que si habláramos, bueno, ahí ya estamos entrando en otros temas, pero por ejemplo, si vamos al manifiesto Cyborg, o pensamos el concepto de cyborg, es decir, de cómo las biotecnologías se alean, en el sentido de aleación, digamos, se funden con el cuerpo y con el yo. Hoy en día el teléfono es una parte del cuerpo, digamos, es una parte del cuerpo. Hay gente que no va al baño si no tiene el teléfono, hay gente que se duerme y se despierta viendo el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una constante. Y ya dijimos los efectos ansiógenos que tiene. Entonces, importante esto, ¿cómo plantearnos límites o un uso más responsable? Hay distintas modalidades y para cada quien será distinto, pero como pequeñas observaciones, es muy distinto si yo empiezo a reconocer esto y programar el uso que le doy a las redes sociales, que si yo lo subestimo y entonces constantemente en todas las actividades que yo hago, en paralelo estoy enganchado con algo de las redes sociales o con algún estímulo similar, o sea, muy caótico, muy desordenado, muy cambiante. Entonces, algo que muchas veces se suele recomendar es planteate usos continuos para las redes sociales o para el móvil y momentos en los que prescindas completamente de eso. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, el del estudio, digamos, ¿no? Si vas a estudiar, planteate dentro de la planificación de tu estudio o de trabajo o de cocinar o de cualquier actividad que más o menos requiera un poco de atención, planteate una pausa para usar el teléfono, sin culpa. Pero sé consciente de ese momento que le estás dedicando a utilizar el móvil. Porque si no sos consciente, lo más común es que si sos una persona con una relación de dependencia promedio a este tipo de dispositivos, vas a tender a cada segundo libre que tenés, consultar ese móvil. Entonces, en lugar de librar eso al azar o a la no conciencia, trata de ser consciente y de las actividades que vos te propongas, poder situarte. Esto ya parece más de tercera ola de psicología, ¿no? Digamos, de psicoterapia, pero situarte en el aquí y ahora y en la actividad que vos estás tratando de desarrollar y de decir, bueno, por ejemplo, me pongo a cocinar, bueno, cuando ya metí todo en el horno, estoy 10, 15 minutos con el celu, pero no lo voy a usar como un escape continuo o en paralelo a lo que estoy haciendo, pues si no, pasa tanto que tenemos tan naturalizado el uso del celular y nos planteamos tan poco reducirlo, que empezamos a decir, no, tengo problemas de concentración, tengo problemas de atención, y eso a veces pasa, pero a veces no es que pasa eso, es que tenemos un estímulo tan invitante a ser consultado
y lo tenemos tan naturalizado y tan subestimado, que entonces lo más fácil es, nada, agarro, chusmeo, miro, paveo. Pero ese paveo, la aplicación, paradójicamente, o no sé por qué, pero te permite la posibilidad de ver cuántas horas o cuántos minutos dedicaste por día. Y a veces eso es sorpresivo, porque hay gente que por ahí ve si son 3, 4 horas de tu día, entre esas paveadas o salpicado, que vos pasaste consultando redes sociales. ¿Qué es lo que pasa además? Que en general el momento a posteriori de esa consulta de las redes sociales medio compulsivo, como en todo consumo medio problemático, es displacentero. Yo no me siento satisfecho o satisfecha o completo de haber consultado las redes sociales. Siento, estoy perdiendo el tiempo, no me puedo concentrar, me duele la cabeza, me duele la espalda, no sé por qué será. No sé, ni me pregunto si será por la postura de estar todo el tiempo agachado. No sé por qué será que me duele la espalda, qué raro, ¿no? O por qué me duele la cabeza todo el tiempo, o por qué no me puedo concentrar en nada. Entonces, queremos prescindir de las redes sociales, y hoy en día te diría es muy complicado, pero queremos hacer un uso más responsable, asumamos que es algo que nos genera efectos y tratemos de dosificarlo. Entonces, lo que a mí me sirva, si apagar el celular me sirve. Hay gente que pone las aplicaciones, las bloquea por tantas horas, no sé, hay métodos más conductistas y métodos más conductistas, pero como mínimo hacerse conscientes y tratar de incorporar en mi planificación el uso recreativo, ya sea del celular o de otro estímulo, pero en un momento dado, no en todo momento y en simultáneo, sino explicitarlo. Ese es un consejo que yo doy. Después cada quien encontrará sus maneras, pero insisto en esto, no subestimemos la exposición a las pantallas que tenemos y los efectos que nos generan, porque eso condiciona nuestra subjetividad completamente. Falta de concentración, ansiedad, depresión, insomnio o mal sueño, disminución de habilidades comunicativas, el contraste con mi autoidealización o con la autoidealización de los demás. Cada vez más el encuentro con las otras personas me es decepcionante, me es desilusionante. ¿Por qué? Porque no me encuentro a la persona que yo veo en el Instagram. Cada vez más la otredad se construye desde lo virtual, y eso valorativamente podríamos decir no necesariamente es malo, pero sí no tiene que involucrar una merma de las capacidades sociales, que es algo que muchas veces pasa. Cada vez más la gente siente ansiedad de atender el teléfono. Cada vez más la gente no quiere salir de su casa a comprar, ni a recibir al delivery, ni a ir a comprar. O sea, estoy hablando de situaciones medio de clase medistas, pero quiero decir, sucede. Y ni te digo generaciones venideras. No atienden el teléfono porque les da ansiedad. No escuchan los audios por 2 o 3 días porque les da ansiedad. A veces no pueden abrir las historias de Instagram porque les da ansiedad. No sé, entonces, no puede ser una problemática individual. Evidentemente hay algo de este capitalismo tardío, de esta predominancia de la imagen, de esta lógica de la efusividad y de la vorágine que nos está llevando puestes. Entonces, ¿cuál es la manera de poner un freno? Bueno, como mínimo concientizar y dejar de subestimar estos efectos. Eso al menos pienso yo. No sé si alguien quiere decir algo en relación a esto, o si le resuena con otra cosa, no sé. Sí, Mariana. Tenés el audio desactivado, me parece. Ahí. Ahí está. Ahí está. No, levanté la mano Sí. porque me cuesta un montón de silenciarme, o sea, ya quise como intervenir 3 veces y estoy tipo tuc, tuc. Bueno, me perdí con todo lo que quería decir, también decirte que se entiende todo lo que, por más que parezca mucho, es muy claro. Me hace pensar en varias cosas, me quedé pensando con algo que dijo Sofi, vos después retomaste, con estos malestares que nos producen. También me sentí identificada con un montón de cosas, esto de que la sensación de malestar, de pérdida de tiempo que te da después, o por ejemplo el atender el teléfono. Para mí atender, o sea, que me llamen de repente me parece es como, bueno, que sea una propuesta laboral, porque si no, no atiendo.
y me hace pensar como profesionales, como psicólogos, lo que es identificar esto. Mucha gente, o sea, hay mucha gente que no sabe o que no relaciona la ansiedad o los malestares o inclusive malestares físicos con respecto al uso del celular y la información. Y pensaba también en el exceso de información, ¿no? O sea, no solo uno como que dijiste algo de que nos desubjetivizamos también usando el celular, que es verdad. El otro día mi vieja usó una expresión que me pareció muy acorde, que ella en su época con la televisión, cuando nosotras miramos los dibujitos y estábamos como idas mirando los dibujitos. Bueno, lo mismo con el celular, que dijo que es como un chupete electrónico. Y me acordé de una situación como, o sea, una situación fea que yo había pasado con mi familia y como todos mis familiares estaban con el celular, como ante una situación triste, estresante, que te generaba, viste, estar con el otro y sostener esa angustia, estaban, gente grande inclusive, porque viste que se relaciona el vicio a los dispositivos a la juventud, es tampoco tan así, gente grande inclusive agarrada al celular. Entonces pienso como psicóloga, digo, bueno, el trabajo que hay que hacer para determinar estos malestares, para como, no sé, adaptarlos a la práctica, y también pensaba en el exceso de información, cómo no nos damos cuenta el malestar y el estrés que genera el exceso de información. Por ejemplo, hoy también las redes sociales sirven mucho como, o capaz también hablo de experiencia propia, en forma de noticiero, como que veo muchas cosas de las cuales me quiero informar a través de las redes sociales. Y de repente también el logaritmo y todo te empieza a tirar muchísima información sobre esto, sobre otro. Y a mí la verdad que me sorprende eso también, como el exceso de información que uno maneja que después no sabes, o sea, se te pierde hasta el orden de prioridades. Y nada, o sea, eso me sorprende, siento que es como muy importante para nuestra práctica, como esto, nombrarle y darle valor, porque quizás hay mucha gente que todavía no se da cuenta que toda esa angustia es también tipo generada por el uso de dispositivos. Bueno, súper importante eso. ¿Alguien quiere decir algo más para que no lo pise o no la pise? Yo quería comentar algo con respecto a lo que venía diciendo Mar, lo que decías vos, Bruno, de la dosificación, pensándolo en las niñeces, ¿no? Porque qué difícil criarse, construir tu subjetividad desde el día en que nacés, ya frente a una pantalla. Nosotros quizás todavía tuvimos un poco de esta infancia de jugar a la pelota, de salir al patio, ir a la plaza, pero hoy en día como cada vez se reduce más, ni hablar de niñas que nacieron en pandemia. Me parece que va a ser muy complejo y tenemos mucho trabajo por delante porque se van a venir situaciones nuevas también con respecto a esto, la ansiedad en niñas y también déficit de atención, que ya se está viendo mucho. Entonces, bueno, también como relacionarlo por ese lado, como qué sociedad estamos construyendo. Súper interesante esto, ¿no? Las niñas nacidas en pandemia, que la RAE los bautizó Corona Bebé, ¿no? Entre sus magníficas creaciones, ¿no? El Corona Bebé se llama, muy interesante. Pero esto que planteaba me parece súper piola, por varias cuestiones. Primero, voy a tratar de no ser tan extensivo porque si no, no terminamos más. Primero que nada, esto de los grandes cúmulos de información y la sobreexposición a la información, totalmente. De hecho, una de las primeras indicaciones que hacíamos psicólogos cuando empezó la pandemia es dosifiquen la información, porque entre el amarillismo, el sensacionalismo, y si justo enganchabas canales que no eran oficialistas, básicamente eran discursos de miedo y terror constantemente. Por ejemplo, digamos, cuando era obvio que los casos iban a aumentar, todos los días vos prendías un determinado noticiero y era, aumentan los casos de coronavirus, aumentan las muertes, y sí, no van a disminuir, pero cada vez se presentaba como último momento, último. Eso ya de por sí a mucha gente le generó miedo o le reactivó miedos, ansiedades y demás. Entonces, ya sea en medios hegemónicos o en redes sociales, lo recomendable es dosificar esa información, seleccionar los medios que yo pienso que me parece que son más coherentes, que me parece que son menos sensacionalistas. Yo recomiendo incluir medios, aunque no sean tan afines a mi pensamiento,
medios y personas, porque uno de los grandes riesgos que también se genera en esto de consumir redes sociales y de la libertad que eso nos permite, es que muchas veces terminamos autoencerrándonos en cajas de resonancias semánticas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo construyo una coraza en la cual solamente rebotan los pensamientos que están de acuerdo a lo que yo creo. Y eso obviamente es un gran riesgo, es muy regocijante, pero nos construye una burbuja que es la que después hace que cuando salimos un poquito de mi propio ombligo me encuentre con gente que está totalmente en desacuerdo de lo que yo digo y que incluso podemos argumentar y aprender mutuamente. Digo, no toda persona que no sea afín a mis pensamientos tiene que estar mandando cualquiera o tiene que ser totalmente no interesante para mí. Eso por un lado. Entonces, recomiendo eso, como incluir un repertorio de algunos medios que yo piense que no solo van a medios, personas, comunicadores, pero siempre que tengan ese mínimo de un manejo de la información responsable, digamos, ¿no? Dentro de lo que se puede esperar. Eso es clave. Y después yo ir midiendo y prestando mucha atención a cómo me afecta esta información a la que estoy accediendo, entendiendo de por sí que no es inocua, o sea, que genera efectos. Eso por un lado. Por otro lado, esto que vos mencionabas de el chupete electrónico, ni hablar, digamos, ¿no? O sea, hoy en día, y hace tiempo ya, digamos, porque todos hemos conocido alguna vez esta expresión de que la tele educa a las niñes, pero hoy en día ya es la tele, la tablet, el celu, digamos, o sea, los teléfonos, desde la psicología social, podemos decir que hoy en día los teléfonos y otros dispositivos electrónicos o audiovisuales funcionan para muchas niñas como agentes socializadores. De hecho, cada vez más son las niñas que hablan en neutro, ¿sí? Como el Chavo del Ocho o como los dibujitos. Y eso, digamos, no es que es un síntoma individual o ni siquiera es un síntoma, una característica o una manifestación individual. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que por ahí hay niñas que no se calman si no están con los videos o las cancioncitas o la vaca Lola o los dibujitos o lo que fuera, digamos. Y antes que luchar o tratar de construir un sentido distinto, muchos sadres o cuidadores directamente enchufan el teléfono. Está bien, llega un punto en el que podemos juzgar y un punto en el que no, porque cada quien puede hacer las crianzas de las maneras que puede, no todas las condiciones son iguales. Pero quiero decir, esto es casi una constante, digamos, ¿no? Que desde muy pequeños estemos en esta inmersión en lo audiovisual. Entonces, eso obviamente, volviendo a esto de los dispositivos, si hay gente que ya empieza a criarse en esta época, su manera de ser será mucho más distinta y mucho más afín a todos estos cambios que venimos hablando, ¿no? Esto del frenetismo, la saltatoriedad. Y de hecho, retomo esto que había mencionado, hoy en día muchos pibes construyen la otredad desde lo virtual, desde el juego, desde la videollamada, desde el juego en línea, y es muy importante no tomar una visión boomer o valorativa negativa de esto, como diciendo, uy, antes jugábamos a la pelota y antes, no eso de romantizar el pasado, porque también tenía sus grandes problemáticas, pero sí tratar de acompañar como adultos en, primero, la socialización de esas personas y segundo, en el uso responsable de todos estos medios y de la información, o sea, gestionar el uso de los dispositivos y de la información. No dejar a una niña sole con la pantalla todo el tiempo, sino como mínimo acompañar, buscar qué es lo que se mira, qué sentidos se pueden construir a partir de eso. Cuesta más, evidentemente, pero digo, lo que no hay que perder de vista es que estamos en una época que alienta muy poco al desarrollo de habilidades sociales, afectivas, que apunta mucho a la hiperindividualización, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en lugar de enojarnos o pensar cuán mejor era la vida antes? Bueno, acompañar y tratar de esos sentidos que quizás no se alientan desde los discursos hegemónicos, ofrecerlos en las crianzas. No es sencillo, pero para nada, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, me parece que es importantísimo, porque, como decían, los índices de dificultades para la atención, ansiedad y otros trastornos, entre comillas, en niñez son cada vez más elevados. Y obviamente no nace de un repollo eso, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Si pensamos estas formaciones, ya sean síntomas, trastornos, problemáticas o malestares, desde una perspectiva individual y no contextual,
O sea, como si el entorno no afectara o el sistema en el que vivimos no afectara, estamos haciendo un reduccionismo criminal. Entonces, primero hay que ver cómo está la sociedad, hay que ver qué subjetividades se están produciendo, qué sentidos son los que se alientan y circulan, y luego tenemos que ver si eso que nos pasa no es una repercusión directa de eso. Por eso, como para pensar alguna alternativa, más allá de esto de las crianzas, es tan fundamental cuando tenemos la posibilidad de habitar medios de comunicación, o, ya sean medios propiamente, o nuestras propias redes sociales, o lo que fuera, tratar de construir contranarrativas, digamos, ¿no? Y movimientos contrahegemónicos, que por más que decíamos que está contemplado por el poder y por el sistema, bueno, digamos, como desde nuestro lugar, ofrecer otros sentidos, que circulen otros sentidos, negociar por lo inevitable que es con las lógicas que nos imponen estas redes, pero tratar de robarles algo, colectivamente, en el sentido de la apertura, en el sentido de reflexiones críticas, en el sentido de tener espacios como este, por ejemplo, para problematizarnos y frenar un poco, porque si no, no frenamos nunca. Entonces, tan importante la contranarrativa, la agrupación, digamos, ¿no? Entre personas, juntarse a discutir estas cosas, a pensar estas cosas, me parece interesante como propuesta también. Si no, caemos en otra de las grandes características de nuestra época, que es la queja no propositiva. Nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, participar un poco más activamente en estas cuestiones, ¿no? Al menos intentarlo. Pero siempre un poco vamos a caer en el sistema, porque por ahora estamos en esa, digamos, ¿no? Y bueno, es lo que hay. Bien, no sé si alguien quiere decir algo en relación a esto, o a otra cosa, o hacer alguna pregunta. Ya estamos como para ir haciendo un cierre, pero bueno, lo que quieran, yo les escucho. Hola, perdón, no puedo prender la cámara, no me anda, pero justo estaba escuchando todo lo que decías y es como que se me venía un montón de cosas como que quería aportar. Me parece que está muy bueno esto que decías de el tema de la relación con el otro de manera virtual, y cómo hay niños que empiezan, digamos, a transitar, digamos, los primeros momentos con esta virtualidad y esta tecnología que inunda, digamos, todas nuestras redes y nuestros espacios. Y algo que veía, digamos, y me parece como literalmente digno de análisis es cómo en este encuentro con el otro en estas redes sociales se instaura una especie de esta individualidad que hablabas, pero también esta, digamos, esta idea de yo lo veo así, ¿no? Como un pisoteo también ante el otro y esta agresividad que se ve tanto en las redes, que es, a mí la verdad que me sorprende cada día. Veo abrir un post de Instagram y la cantidad de mensajes como no midiendo ese otro que está afuera, digamos, que me lee, y esta agresividad tan fuerte y esta, ante la idea, digamos, de, yo como tengo el poder y tengo un perfil para poner lo que yo pienso, porque es mi perfil, es mi idea, cómo voy pisoteando y pasando esos límites y dejando de lado, como yo lo siento como despersonalizar ese otro, dejar de lado todo lo que lo hace y digamos, lo toma como persona digna de respeto y eso. Y me parece como fascinante poder también tener este espacio para empezar a repensar el poder, digamos, de este perfil de Instagram, de red social, y cómo, digamos, uno maneja este pisoteo, por así decirlo. Súper interesante. Hay una frase de Rita Segato, muy simple, pero muy elocuente, que es: la construcción de lesotres como antagónicos es letal. ¿Sí? Construir a los demás como antagónicos es letal. Y eso desde los medios también pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? Cuando alguien se muere y no es una persona, es un chorro o es un motochorro, ¿sí? Digamos, pero, digamos, cuando tal persona se construye como un perfil de peligrosidad, como cuando pensamos en alguien que robó y se nos viene a la cabeza determinadas personas, como cuando el gatillo fácil o casualidad siempre tiene como objetos de esos disparos a pibes que reúnen ciertas características y ciertas condiciones. O sea, quiero decir, hay un trabajo sistemático también. El sistema se alimenta y necesita, de vuelta, para no hablar todo el tiempo del sistema, por ejemplo, la lógica neoliberal o del capitalismo que todavía persiste,
se alimenta de la hiperindividualización, de esta construcción de los demás como antagónicos, como competencia, como alguien que no es una otra persona, que no es un par, que no me refleja, sino que se me opone. Y entonces, en las redes sociales, en lo cual circula tanto la información, constantemente hay mucha gente que siente bajo cierto anonimato la impunidad de vociferar y externalizar violencias, enojos y demás, sobre todo cuando uno produce contenido que trata de ser, qué sé yo, deconstructivo, crítico y demás, ni te cuento, digamos, y todos los ataques que eso representa. Pero es súper alarmante, pero es absolutamente la subjetividad que busca y alienta a generar un modelo neoliberal, digamos, ¿no? De la competencia entre las personas. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la comunidad y a lo colectivo. Por eso, digamos, se desalienta tanto en la comunidad y se alienta tanto a la individualidad. Porque lo colectivo genera todo lo que puede generar. Más allá de estar igual cooptado por el sistema y todo, que es verdad lo que habíamos nombrado, pero hay un terrible miedo de lo establecido a lo colectivo, cuando es deconstructivo, cuando es instituyente, como mencionábamos, ¿no? Y con esto meto esta última línea, cerrando lo que habíamos dicho al principio. Quedaron un montón de cosas por fuera, pero bueno, obviamente siempre sucede. Pero esto que habíamos dicho de que la capacidad de disciplinar de todo sistema es limitada, o sea que siempre queda algún habitáculo imposible de disciplinar, gana fuerza, esto que Foucault llama las prácticas de sí, que Deleuze llama las líneas de fuga, que incluso yendo a Ana María Fernández, me parece una autora súper importante, tiene que ver con la potencia colectiva, se nutre de eso, de lo colectivo. Entonces, cuando muchas personas cuyo resto indisciplinable, o sea, imposible de adoctrinar, se reúnen y se dan cuenta de que tienen sentidos en común, pueden empezar a construir las fuerzas instituyentes. No en soledad, no aleatoriamente, con una sistematicidad, con una organización, con una consistencia, ¿no? Eso también lo podemos ver desde la psicología social con María Auxiliadora Banch, que ella incluso lo ejemplifica con el feminismo. Hace falta una consistencia y una coherencia, sincrónica y diacrónica, digo, entre los miembros del grupo y las miembros del grupo tiene que haber una cierta coherencia interna y a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Se tiene que sostener con el cuerpo para poder hacer ruido y generar modificaciones en el poder. Pero se logra, se puede lograr. Se le pueden arrebatar cosas al poder, ¿sí? De hecho, un montón de leyes que se han conseguido en estos últimos tiempos, enmarcadas en los derechos humanos, nacen de ahí. Entonces, de vuelta, ¿qué podemos pensar como propositivo? Que todo esto que a veces yo siento que me molesta, que me parece que está mal, que me parece que es súper violento, todo eso que yo siento en el mundo, que funciona para el culo, yo solo no lo voy a poder cambiar ni voy a poder modificarlo demasiado. Y a veces el sistema me hace pensar eso, porque en esto de que cooptan los discursos, ¿qué te vende el sistema? Bueno, digamos, amate a vos mismo, cuídate a vos mismo, preocupate por vos, genera tu bienestar, amate, amor propio y toda esa verga, perdón la palabra, pero quiero decir, te venden esa mentira para que vos pienses que en soledad vos podés construir tu paraíso individual. ¿Qué te diría yo? ¿Qué nos diría yo? Eso no funciona, o funciona pero a costa de seguir violentando y mintiéndonos. Entonces, queremos verdaderamente hacer algo, hay que poner los pies en el barrio, hay que organizarse y hay que luchar colectivamente, y se pueden obtener cambios, indudablemente. No los que quisiéramos, no totales, pero se pueden generar prácticas instituyentes y son necesarias. Entonces, me parece interesante cerrarlo de esta manera. Los medios nos influyen, sí, nos disponen a hacer de determinadas maneras también, nos violentan, nos atraviesan, nos condicionan y nos penetran tan sutilmente que ni nos damos cuenta que estamos reproduciendo y defendiendo sus sentidos. Por ejemplo, cuando yo conscientemente estoy en contra de ciertas discriminaciones o del gordo-odio o lo que fuera, pero conmigo mismo soy súper gordofóbico o no me puedo ver, o no me... Digo, ahí yo estoy reproduciendo eso mismo que por ahí para con otras personas trato de no hacerlo. Entonces, sí nos atraviesa y sí nos genera efectos. Pero ¿podemos generar prácticas de sí y prácticas de libertad dentro de eso? Sí, no totalmente, pero en gran medida.
mejora eso mucho nuestra calidad de vida y fundamentalmente la de otras personas también, digamos, ¿no? Entonces, valorar esos cambios que podemos hacer, porque si caemos en él, nada de lo que hagamos va a ser suficientemente impactante como para sacudir al sistema, no hay nada más que hacer y bueno, nada, un garrón. Si pensamos que podemos ir transformando algunas realidades, que yo creo que sí, bueno, ahí cobra sentido nuestra militancia y nuestra organización. Así que creo que con esto, por ahora yo cierro por lo menos lo que me interesaba mínimamente plantear acá. En algún otro momento lo profundizaremos o agregaremos otras cosas, pero bueno, espero que se haya entendido, espero que les haya interesado. Gracias por las participaciones y me encantaría escuchar, si se quedaron con ganas de decir algo o lo que fuera. Ahora sí, yo incluso me silencio un buen rato y les escucho. Bueno, si alguien quiere decir algo, obvio que bienvenido, pero hiciste un cierre tan lindo también que nada, quería agradecerte por venir, quería que también volver a destacar estos cruces, volver a destacar como tener estas charlas. Nada, para mí es muy rico debatir estas cosas, lo llevo mucho a la facultad de psico, porque bueno, creo que somos muchos acá de la UBA, siempre está bueno sacar estos temas que por ahí no tocamos, y nada, por eso agradecerte y bienvenido al debate. No sé si alguien más quiere acotar algo. Le di 1 hora y media, le dimos 1 hora y media sin parar, me encantó. Ahí creo que una compa quería hablar. Abran los micrófonos, tranqui, mándense, no hay drama. Hola, yo tenía como una idea que como que vimos que los medios son todos negativos, pero también tienen su lado positivo, ¿no? Como comunicadores, como para comunicar ideas y propuestas, o como que tienen como una doble cara las redes sociales y todo eso. No solo nos atraviesan para mal, digamos, creo. Totalmente. Por eso hablaba yo de esto de tratar de tener prácticas contrahegemónicas, contranarrativas, de tomar acción y tratar de transmitir la información desde esos sentidos y tratar de informarse con personas que lo hagan desde esos sentidos. Coincido con vos, totalmente. Yo quería comentar algo respecto de lo que dijo Lucía, me quedó un poco desfasado porque no me andaba el micrófono, respecto de los chicos y las redes sociales. Nada, realmente los chicos están teniendo acceso desde muy chicos, no solo a los teléfonos, o sea, no solo a la parte de juegos virtuales, sino a las redes en sí. Lo que yo estoy notando con muchos padres, que ellos buscan un sentido de comunidad y se está dando un movimiento en redes en el que los chicos se adhieren mucho a causas. Que en sí la causa puede ser buenísima. Vamos a hacer un ejemplo simple, qué sé yo, la causa del aborto. Es una causa sumamente respetable y creo que tiene mucho sentido que ellos se involucren, sepan lo que está pasando, entiendan, puedan formarse una opinión. Pero notamos, por ejemplo, como padres, que les genera mucha ansiedad porque están defendiendo una causa que no es su causa propia, porque ellos no están en ese lugar y que no saben muy bien cómo manejar. Y se sienten parte de la comunidad, porque cuando ellos se manifiestan y hablan con otras personas y escuchan y leen comentarios, sobre todo en las redes en las que pueden participar, y dar opiniones. Mucho pasa, por ejemplo, con TikTok, donde ellos se pueden manifestar a favor de una causa, que ellos encuentran que tienen más seguidores, son más aceptados, tienen muchos me gusta, entonces se construyen desde ese lugar, pero se construyen a partir de una causa que no es propia. Y se está viendo mucho en chicos, yo tengo hijos y lo he visto en sus amigos, que se manifiestan angustiados porque en realidad no entienden muy bien lo que consumen. Y no hay mucho límite para lo que consumen, porque lamentablemente llega un punto en que los padres no tienen herramientas, entonces la opción es consumir o no consumir. Y hay poca información parental, yo noto eso.
hablo con otras personas y me doy cuenta que no saben cómo afrontar esto los padres. Entonces, las redes pasan a ser malas. Y los chicos las extrañan, porque aparte hoy en día es su única forma de sociabilización. Y bueno, hay un vacío enorme que nadie sabe cómo llenar. O sea, nadie sabe cómo afrontar esa problemática. No sé si ustedes tienen alguna idea o lo han visto. Yo sí lo he visto. No sé si alguien más quiere decir algo para no cortarle en relación a este tema, ¿no? Yo pienso, primero que nada, aparece la problemática de la juventud y la adolescencia, que es pertenecer. En realidad es la problemática de la vida, pero más profundizada ahí. Pertenecer. ¿Cuáles son las opciones de pertenencia? Bueno, hoy en día, en gran medida, tiene que ver esto, ¿no? Como unirse e identificarse a ciertas causas. ¿Cuál es el riesgo en la adolescencia o en cualquier época vital? Que si yo me uno a cualquier grupalidad, algo de mi individualidad queda comprometida, digamos, ¿no? Porque de vuelta volvemos a lo heideggeriano, pero tiene que ver con la inautenticidad. Que no quiere decir que esté mal, porque todos tenemos una gran parte de inautenticidad. Pero es esto, la búsqueda de pertenecer a veces me hace meterme en el anonimato, o sea, yo dejo de ser yo y soy parte de, digamos, ¿no? Yo no vería esto tan, no lo vería como tan alarmante en el sentido de que la vida nos va presentando oportunidades de identificarnos y desidentificarnos con distintas cuestiones. No creo que se puedan, o aparentemente por ahora, por lo que yo he visto en consulta y demás, no necesariamente debería traer más problemáticas que la pertenencia en general, históricamente en esa época de la vida, pero sí pienso que es importante lo que mencionábamos antes, ¿no? Que las paternidades, maternidades, cuidadores y demás puedan acompañar ese proceso y ayudar a formar esta gestión de la información, ¿no? Si fuéramos a Morín, digamos, ¿no? En un sentido más pedagógico, en este cúmulo infinito de información que se me ofrece desde el mundo, enseñar a filtrar, discernir, elegir, y obviamente también a que puedan coexistir distintas posibilidades, consideraciones y valoraciones sin que yo tenga que identificarme acérrimamente con una u otra de manera precipitada, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, actualmente es algo tan novedoso y tan problemático que mucha respuesta no te podría dar. Sí coincido en que es alarmante cuando menos y es algo que se presenta mucho, digamos, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que estábamos hablando. Así que, súper interesante, gracias. No sé si alguien más quiere decir algo más o hacer alguna consulta, comentario, lo que fuera. Yo me quedé con algo cuando hablaban de la despersonalización y de los haters y de la agresividad en las redes, que había escuchado hablar un poco de esta idea, ¿no? De que lo virtual está mal nombrado, tal vez, o que no es tan precisa la palabra, lo virtual, para lo que ahora es virtual, y que por ahí sería más apropiado pensar en algo más fantasmal, ¿no? Porque del otro lado a veces no sabemos qué hay. De repente hace un buen tiempo ya que estamos habituados a que tal vez estás hablando con una máquina, con una inteligencia artificial, que te llama por teléfono y te habla alguien con voz humana y no es más humana, ¿no? Yo creo que algo de eso también opera, tal vez, ¿no? Cuando de repente estamos interactuando con otras personas en las redes, se juega un poco eso de pronto. No sé qué les parece, pero me pareció que era interesante la mirada. Sí, esto que decíamos, ¿no? Desde una mirada valorativa que romantiza el pasado, diríamos, no hay otra edad, porque falta presencia, falta cuerpo, falta voz, falta mirada. Hoy en día no podríamos negar que sí, hay una otra edad, hay otredades virtuales. Lo hemos comprobado muchos en la pandemia, cuando esa videollamada nos aliviaba tanto, digamos, de esa angustia que llegamos a sentir. Por ejemplo, ¿no? Pero tiene sus, no diría riesgos, pero características a las que hay que prestar atención y acompañar a las personas que están en formación y a nosotras mismas también, ¿no? Pero súper interesante. Y esto de la virtualidad, sí, ¿hasta qué punto es más virtual lo fáctico que lo virtual, digamos, ¿no? Hoy en día. Súper interesante. Esta cuestión de la despersonalidad que habla Laura, lo quería traer como, bueno, ya es otro punto igual, capaz que como para pensarlo de dónde estamos yendo con la despersonalidad, con esto de la virtualidad.
hay un concurso, no recuerdo si en Japón o en Corea, que se trata de como una especie de Got Talent que presentan a artistas virtuales. Sí. Entonces, y está sucediendo mucho en esta cultura, en la cultura asiática, el boom de les cantantes virtuales. Entonces digo, cómo ya de a poco vamos reemplazando y nos va atropellando esta despersonalidad, si se quiere, esta cosificación y demás. Bueno, igual esto es un tema sumamente aparte, pero digo, viene sucediendo en otros lados, en otros ámbitos que nos siguen atropellando. Y nada, cada vez como más fáctico, real que está sucediendo. Totalmente, de hecho hay una cantante virtual que hace como 10 años que es famosa, que es Hatsune Miku, ¿no? Japonesa, y es una cantante virtual, hace conciertos y todo, eso por un lado. Y por último, para ir cerrando, si ustedes buscan en Instagram, hay modelos que están hechas por computadora, y las marcas contratan a su creador para publicitar, o sea, son hiperrealistas, te muestran qué van haciendo en su día. Entonces hoy estoy usando esto de Nike o de Adidas. Busquen en Google modelos de Instagram virtuales, se van a sorprender porque algunas ni te das cuenta, otras sí un poco más, pero digamos, llegamos a esos puntos, ¿sí? Digamos, ahí está los cyborg también, ¿no? Entonces estamos en Tron de repente, y bueno, hay que empezar a convivir con eso y no quedar en el intento, o intentar no quedar en el intento. Bueno, yo ya no doy más. No, mentira, pero creo que ya estamos para el cierre, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo desde Motor Psico, o si no... Ahí está, sí, bueno. Gracias por venir a todos. Sepan también, gracias Bruno, posta que le metimos con todo. Inclusive, para otro momento, esto me da la pauta a mí que se represta un volumen 2 de esta temática, un volumen 2 como si en un tiempo lo organizamos. Sí, teníamos pensado un mini, que ahora ya es tarde. Se dio la palabra, inclusive fuimos separando las cosas que salieron, porque después Bruno te las pasamos, los comentarios del chat eran muy buenos también, así que digamos que ni necesitamos dinámica, algún juego o algo, el debate estuvo re bueno, así que agradecerles a todos, contarles que este fue como la última charla de un ciclo de charlas que nosotros vinimos haciendo desde Motorcico. El anterior fue con respecto a la práctica de drama, y bueno, que seguramente sigamos con estas temáticas que creemos que por ahí son pertinentes y bordean nuestro programa de estudio. Así que bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias Bruno, y ahora nos podemos ir a descansar. Muchas gracias a todos, besitos. Adiós. Gracias a todos. Gracias, besitos. Chao, muchas gracias. Gracias. Súper interesante todo. Muchas gracias. Un saludo desde la UNLP. Sí, que estoy escuchando acá. Un saludo. Besos. De unas.